Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es siempre una bendición estar cada mañana despierto para aprender la palabra del Señor. Amén. Y en esta mañana yo quiero invitarle para que usted me acompañe en este estudio de la palabra del Señor y podamos conocer mucho más de lo que Dios tiene que enseñarnos. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Sea Dios manifestándose, enseñándonos, ministrándonos a través del Espíritu Santo, nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios mío, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Amén, por las Señor, bendiciones gracias. que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy queremos aprender, Dios mío, este pasaje de la palabra del Señor. Queremos que tú nos ministres, que tú nos enseñes, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a estar viendo la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es una carta que realmente fue escrita con un propósito muy grande. Animar a los hijos de Dios, animar en los momentos difíciles en que estaba pasando la iglesia del Señor en Tesalónica. Les decía de que el escritor es nuestro hermano apóstol Pablo. Él fue ministrando con esta carta quizá una enseñanza muy clara, ¿no? El tema, la base de este tema es lo que estaba aconteciendo con los hermanos en Tesalónica. Los creyentes en Tesalónica se hallaban conturbados, tristes en su ánimo, atribulados, suponiendo que las persecuciones que estaban sufriendo eran aquellas que pertenecían al día grande y terrible de Jehová. Ellos pensaban, el Señor ya viene, por eso estamos atribulados. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima y nos dice de que a veces tenemos que estar pasando todas estas cosas porque el Señor necesita todavía cambiar algo en nosotros, tocar la vida de nosotros. Por eso a veces las persecuciones o las tribulaciones son una amonestación de parte del Señor, cuando algo no está bien en nosotros. Pero de todas maneras vamos a estudiar siempre ese tema. Esta epístola fue escrita para instruir a los tesalonicenses en cuanto al día de Cristo nuestro y el arrebatamiento que el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17, que hemos hecho lectura, ¿verdad? Dice, no se pongan tristes, tampoco se pongan mal, sino que nuestro Señor vendrá, dice, ¿no?, para llevar a la iglesia del Señor, para llevar primeramente a los que descansaron en Cristo Jesús, aquellos cristianos que han partido de esta tierra y están descansando, están durmiendo, se abrirán las tumbas y serán arrebatados. Entonces está mostrándonos importante en cuanto al día de Cristo Jesús. Cristo Jesús vuelve, hermanos, eso es de seguro. El Señor está hablándonos de esa manera. Es importante entonces que veamos esta carta porque tiene una enseñanza muy profunda. Esta carta expone la segunda venida de nuestro Señor, pero en relación a los creyentes perseguidos. O sea, dice, vas a tener que pasar todos estos momentos difíciles, porque así está escrito, de que el pueblo del Señor, cuando se acerca a los días que el Señor ha de retornar, hay muchas pruebas, hay muchas tribulaciones. Esta epístola fue escrita para consolar a los creyentes durante una nueva persecución a los cristianos. También para corregir una falsa enseñanza. Mucha gente decía, no, el Señor ya ha venido. Como hoy en día escuchamos, Cristo dice que ha venido. O se aparece alguien, yo soy el Cristo. No, cuidado, tengamos mucho cuidado. O ya ha aparecido, dice que el Mesías está en tal lugar. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Algunos decían, no, la tribulación ya ha empezado, ya estamos perseguidos. No hay que olvidar de que la palabra de Dios nos dice de que una cosa es la tribulación y otra es la gran tribulación. La tribulación, queridos hermanos, es
es el enojo de Satanás, ¿no? Es el enojo porque somos cristianos. Esa es la tribulación. Y la gran tribulación es realmente la ira de Dios, el enojo de Dios sobre todos los desobedientes, sobre todos aquellos que no quieren en este tiempo tener nada con Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Por eso esta carta fue escrita de esa manera. Esta segunda epístola se divide en 5 partes principales. En realidad esta epístola tiene 3 capítulos, solamente es 3 capítulos que los vamos a estudiar, pero tiene 5 partes. Primero es la salutación, el saludo. Eso vamos a ver en el primer capítulo, los primeros versículos. Luego vienen las palabras de ánimo y el consuelo que el apóstol da a la iglesia. En tercer lugar, las instrucciones que hablan del día del Señor y al hombre de pecado. Ahí vamos a conocer algo sobre el hombre de pecado. 4, las exhortaciones y mandamientos del apóstol. Y en quinto lugar, las bendiciones y auténticas palabras del apóstol a la iglesia, animando, dándonos a conocer. Entonces vamos a empezar con el capítulo 1, donde vemos la primera parte de la salutación. ¿Qué es la salutación? Es el saludo en una carta, ¿no? Cuando uno escribe una carta, uno siempre dice, esto te saludo, te digo lo mejor, te deseo lo mejor, para contarte, para explicarte después todo lo que quiero hablar de ti, hablar contigo, ¿no? Por eso empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? 3 hermanos que estaban ahí con Pablo, o Pablo juntamente a 2 de sus hermanos, Silvano y Timoteo, enseñando, dando la enseñanza de la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Empieza la carta de esa manera. ¿A quiénes se dirige? A la iglesia en Tesalónica. ¿Y cómo dice? Gracia y paz a vosotros de Dios. ¿No? ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. Que Dios bendiga, como cuando decimos, Dios los bendiga, hermanos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo. Nosotros estamos agradecidos a ustedes porque ustedes son cristianos. Nosotros también en este tiempo damos gracias. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos, por todas las personas que conocemos, por todos los cristianos, y decimos, Señor, gracias. Gracias porque estas personas han conocido y todos tenemos el respeto y el amor que tenemos a Cristo Jesús nuestro Dios, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Qué lindo es, hermano, saber que las personas van creciendo en su conocimiento del Señor y el amor de todos, ¿no? Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de Dios es importante en los cristianos. Amén. Cuando nosotros nos reunimos es por amor a Cristo Jesús y también por amor a los demás, porque nos respetamos y nos sentimos felices de compartir con otras personas. El verso 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, ¿no? Nos sentimos felices de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando habla de iglesias de Dios, está hablando de las congregaciones diferentes, está hablando de nosotros. Nos gozamos de que haya reuniones en distintos lugares. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba pasando momentos difíciles. La iglesia era perseguida, los cristianos eran maltratados, había tribulación y también había momentos difíciles, pero había que soportar y hay que soportar. Queridos hermanos, esto nos anima a decirles, hermanos, cada vez que usted está pasando momentos difíciles, dele gracias a Dios, porque Dios
está permitiendo que nosotros aprendamos y seamos edificados en el Señor. El verso 5 dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios. Dios está con un justo juicio para todos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Cuando pasamos estos momentos de tribulación y nosotros superamos, vencemos, no nos dejamos adormecer, tampoco estamos callados, sino damos gracias a Dios. Eso es, dice, dignos del reino de Dios, por el cual asimismo estamos padeciendo esos momentos difíciles. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y no solamente nosotros, también Dios trata con las personas que de alguna forma nos causan un tropiezo o nos causan una dificultad. Y a vosotros que sois atribulados, dice el 7. A ustedes que están pasando momentos difíciles, ¿no? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor dice, se ha de manifestar desde el cielo con sus ángeles de su poder. Me gustaría llevarle a Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, unas hojas atrás. Vamos a ver. Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Perdón, hermanos. Dice la palabra del Señor, nos habla acerca de los ángeles de Dios. En primer lugar nos dice que nuestro Señor Jesucristo es mejor que los ángeles. En primer lugar, Él es Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, más excelente nombre que ellos. Es Dios. Él es el creador. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, hablamos un poco quizás para conocer lo que realmente es un ángel. Un ángel quiere decir mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios. En cuanto a Dios o a los hombres, son criaturas espirituales. Son creación espiritual de Dios. Tienen atributos especiales. Tienen poder y sabiduría. Cuando escuchamos la palabra el ángel de Jehová, escuche esa palabra, o el ángel de Dios, se está refiriendo a la presencia de la deidad en forma angélica. Dios manifestado como ángel. El ángel de Jehová se apareció en varias oportunidades. Se apareció a los padres de Sansón, a Manoa, ¿no? Hablándoles, dándoles un compromiso claro de lo que Dios quería. Entonces es importante, ¿no? Cuando nos referimos, la palabra ángel, ¿no?, también se usa con referencia a los hombres, ¿no? Se dice de que los hombres a veces se manifiestan como un ángel. Y la palabra de Dios nos dice, ¿cuántas veces ustedes han recibido a los ángeles? Cuando alguien viene a visitarnos, está viniendo como un ángel de Dios a visitarnos, a darnos una bendición. Entonces es importante hablar de los ángeles, ¿no? A los ángeles tienen el poder de hacerse visibles en la semejanza de hombres. Mire qué interesante. Eso vemos en Génesis 19:1. ¿Quiere ir a Génesis 19:1? Vamos a ir a ver un momento. En el libro de Génesis, capítulo 19. Versículo 1 de la palabra del Señor, dice, ¿no? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot pudo conversar con ellos, ¿no? Los ángeles se hicieron como personas normales, pero eran ángeles de Dios que habían venido. Por eso es importante
ver todo esto y decir, Señor, muchas gracias. Gracias porque Dios es grande. Amén, Señor, gracias. Y en muchos pasajes de la palabra del Señor nos dice cómo son los ángeles, cómo se manifiestan los ángeles. Los ángeles de Dios son mensajeros de parte de Dios. Dice que los ángeles, hermanos, están siempre para hacer lo que Dios quiere que se realice con nosotros, los hijos de Dios. Y podemos hablar mucho más acerca de los ángeles, ¿no? Dice, los ángeles son enviados al servicio, para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación, ¿no? Así que están para eso, hermanos. Y este ministerio, bueno, tiene una seguridad de enseñarnos, de ministrarnos, de hacernos conocer la voluntad de Dios. Bueno, ahora podemos decir también de que hay ángeles diferentes, ¿no? Hay ángeles que sirven al Señor y ángeles caídos, ¿no? Hay ángeles que hoy en día están en otro plano. Es importante, los ángeles de Dios siempre son mensajeros del Señor, están con Él. Cuando el Señor retorne, cuando el Señor vuelva, los ángeles van a venir con Él, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Dice que los ángeles, había un tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, dice, vino a la tierra, se hizo un poco menor que los ángeles. Dios, hermanos, se hizo un poco menor que los ángeles, siendo los ángeles que le servían a Él. Entonces es importante entender por qué se hizo menor, para mostrarnos que los hombres sí estamos en esa condición. Los ángeles son más superiores que los seres humanos, porque es la primera creación de Dios. Es importante distinguir eso. Le decía de que hay ángeles caídos. La palabra se menciona de los ángeles caídos que no guardaron su estado original. ¿Quiénes serían estos que están, dicen, prisiones, están encerrados, ¿no?, en abismos de tinieblas, están siendo guardados para el juicio? Miren, ángeles caídos, que son diferentes a los ángeles que estaban al servicio de Satanás. Otros son los ángeles que estuvieron al servicio de Satanás como su jefe. Estos ángeles posiblemente son idénticos a los demonios que se menciona en la palabra del Señor, ¿no? En Mateo 7:2, a ver, vamos a ir a Mateo 7:2, vamos a ver estos pasajes. Capítulo 7, versículo 2 de la palabra del Señor. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que os medís os será medido, ¿no? Entonces es importante entender este pasaje, ¿no? La palabra de Dios nos dice de que, ¿no?, es importante que nosotros tengamos en claro, ¿no? El versículo 22 de la palabra en el capítulo 7 nos aclara un poco mejor. Dice la palabra del Señor: Señor, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando habla la palabra, nos está hablando, hermanos, de demonios. Esos demonios están al servicio de Satanás. Por eso la palabra de Dios nos dice de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Por eso es importante distinguir de que hay ángeles en esa condición. Y la palabra también nos advierte, hermanos. Nos dice, vean quiénes son los ángeles, ¿no? Porque hay ángeles que vienen a veces y no son de Dios. Hay que tener mucho cuidado, dice el Señor. Tenga mucho cuidado, ¿no? Si estos ángeles dicen, le preguntan a usted, le dice, ¿nuestro Señor Jesucristo vino en carne o vino en espíritu? Si alguien les dice, ha venido el Señor en espíritu, no lo creáis, porque nuestro Dios se hizo carne, se hizo ser humano,
Y esa es la evidencia clara. Eso encontramos en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, donde se nos advierte, ¿no? Es importante que veamos todo esto. A ver, enseguida estamos con el pasaje donde se nos habla de que va a haber, hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. El capítulo 4 de primera de Juan, de la primera epístola de Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, es una advertencia, es una muestra de que tenemos que tener cuidado. Puede que alguien diga: se me ha aparecido un ángel. Al ángel habría que decirle: nuestro Señor vino en espíritu, nuestro Señor vino en carne. Entonces, si Él nos dice: nuestro Señor Jesucristo vino en carne, es de Dios. Y si no, por ahí se aparece un espíritu maligno, un demonio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? La palabra de Dios también nos dice de que en Primera de Corintios capítulo 11, ¿no? Donde nos dice de que cuando las mujeres oran, ¿no? Cuando las hermanas oran a Dios, deben cubrirse la cabeza. Por causa, dice, de los ángeles. No, esto es importante que, a ver, veamos un momento en Primera de Corintios 11, el pasaje que nos aclare este episodio que ha acontecido. Primera de Corintios capítulo 11, donde se nos dice, ¿no? Capítulo 11 de Primera de Corintios. Dice, ¿no? El verso 10 dice, 11:10 dice, mire, solamente tocaremos este pasaje. Dice, por lo cual debe tener dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles vienen a ministrar porque son mensajeros y ministran de parte de Dios. Cuando una hermanita está con la cabeza cubierta, recibe ministración de parte de Dios. Y cuando se descubre la hermanita y cuando leemos este pasaje de capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que no está bien. No está bien que la mujer no se cubra. Por eso se habla mucho de que la mujer debe cubrirse, debe tener, dice, señal de autoridad. Cuando se cubre, es la señal de que ella tiene una autoridad sobre su cabeza. ¿Quién? Su esposo. Su esposo es la autoridad. Cuando se está cubriendo, dicen, la autoridad es mi esposo. Y el Señor ve con esa obediencia, ve con toda claridad y dice, qué bueno, qué bueno. Entonces los ángeles están ministrando. Y no solamente son ángeles de Dios, también hay espíritus malignos que aparecen. Entonces eso hay que tener cuidado, dice, por causa de los ángeles, ¿no? Y cuando dice esto está hablando, ¿no? La presencia misma de estos ángeles, el momento de la administración, el momento de estar orando. Claro, no los vemos porque la palabra de Dios nos dice de que los ángeles son espíritu y no se los puede ver, pero están ahí para ministrar, ¿no? Entonces, vamos a volver a Segunda de Tesalonicenses que estamos viendo en el capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. O sea, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tiene a sus ángeles a su lado para ministrar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, qué tremendo será eso, ¿no? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cuánta gente no quiere conocer en este tiempo a Dios? Se pone quizás con un corazón duro, está endurecido su corazón y no quiere aceptar al Señor. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena de eterna perdición. Dios los va a excluir de su presencia. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué importante es, hermanos, tener fe en el Señor y creer en el Señor. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, con la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, es que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y Dios se va a manifestar siempre cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Amén, vivimos Señor, la vida cristiana de una manera, hermanos, que nos indica la palabra de Dios, donde hay temor y respeto a nuestro Dios. Amén, Señor. En el capítulo 2, vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios en el capítulo 2, donde leemos algo más, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En Primera de Tesalonicenses hemos hecho lectura, hermanos, de que no estemos tristes. Cuando el Señor venga, el Señor dice que levantará primeramente a los que durmieron en Él, y luego nosotros iremos al encuentro para recibirlo al Señor. Pero esto, hermanos, ha sido tergiversado en muchos lugares, como aquí se nos muestra de que los hermanos en Tesalónica habían cambiado su modo de pensar. Y seguramente camina, el Señor ya viene, el Señor ya viene. El Señor dice que ya va a estar aquí, el Señor ya va a estar. Entonces más están ocupados de eso que ocuparse de su vida espiritual. Por eso dice, nadie cambie fácil vuestro modo de pensar. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día de Señor está cerca. Mucho se habla eso, y hay mucha gente que se ha confundido tanto, que dice, tanto se habla de que el Señor va a venir y hasta ahora no viene. No tiene que preocuparnos eso. Lo que debería preocuparnos es cómo estamos con el Señor. Amén. Si el Señor viene en este momento, ¿estás preparado? Ese es el detalle. ¿Estás dispuesto a salir? Porque el Señor dice que va con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Va a anunciar de que Él ya está aquí. ¿Qué tal si te toca la puerta de tu casa y te dice, ¿ya estás preparado? ¿Nos vamos? Ay, Señor, es que me tengo que... No me he vestido todavía. Ay, Señor, te quedaste, ¿no? No tienes que estar preparado. O no estoy listo, Señor, tengo que ir a llamar a mis hijos, tengo que hacer esto. Cuidado. La palabra de Dios nos está animando a que estemos preparados para la venida del Señor. Amén. La venida del Señor sí está cerca, pero debemos estar preparados. Sí. No como quien está, digamos, ahí
pensando, y el Señor viene, ya no hay que el otro, y nos descuidamos de muchas cosas. Tenemos que estar preparados. Nadie os engañe, dice, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Conociendo a Dios, volverse atrás. Hay personajes en la palabra de Dios que nos habla de que apostataron la fe. Uno de ellos es el rey Saúl. El rey Saúl, conociendo a Dios, él podía buscar a Dios, dice que fue donde una mujer adivina. Fue a consultar y decir, ¿puedo hacer esto? Y vino el profeta y le dice, ¿cómo has podido? En vez de buscar a Dios, has tenido que ir a otro lugar. Hoy en día cometemos el mismo error a veces los cristianos. El cristiano a veces dice, no, tengo esta enfermedad. Había ido donde el yatiri, la persona que le había hecho, dice que le ha dado estas cosas. No. El Señor nos enseña muchas cosas profundas. Nos habla, por ejemplo, de un rey llamado Asa, el padre de Josafat. Ese rey dice que hizo lo bueno delante del Señor. Pero en vez de consultar, en vez de estar con Dios, consultó a los hombres. Se había aliado con un rey asirio. Y a ese rey era un príncipe, no era rey, era un príncipe que le había mostrado los tesoros de la casa de Dios. Y por esa causa dice que enfermó este rey. Enfermó de los pies. Y el Señor le dice, ¿por qué no has recurrido a Dios en vez de recurrir a los hombres? Por esta causa estás pasando este mal. Nosotros muchas veces, queridos hermanos, tenemos mucho más confianza quizás en el médico o decir, ese médico me va a dar todo, cuando deberíamos pedir a Dios primeramente. Si Dios está de acuerdo. Si Dios va a permitir que nos hagan una intervención quirúrgica, una operación, debíamos pedir a Dios. Y tenemos que hacer eso. Por eso dice, antes va a venir la apostasía. Mucha gente se ha de volver atrás, ha de hacer otras cosas. Por eso no está bien, hermanos, que nosotros todavía sigamos con las tradiciones, las costumbres. ¿No? Viene tal fiesta, están otras cosas. Eso es apostatar de la fe. Conociendo a Dios, sabiendo que a Dios no le agrada. La apostasía se manifiesta de muchas formas. Quizás por nuestra intervención mala delante del Señor. Bueno, hermanos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se ha de manifestar el hijo de pecado. ¿Y quién es el hijo de pecado? Es el anticristo. ¿No? Se ha de manifestar el anticristo. El cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese espíritu se está moviendo hoy en día. Se está moviendo en medio de la sociedad, en medio de la iglesia inclusive. Hay que tener cuidado. Queridos hermanos, vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día de mañana, viendo un poco más acerca de lo que es la apostasía, acerca de lo que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar al Señor. Dios mío, queremos darte gracias, Padre, porque nos permites tener este tiempo para aprender de ti. Gracias, Señor, porque nos adviertes. Señor, que va a haber persecuciones, que va a haber momentos, Señor, de angustia para los hijos de Dios. Sí, Señor. Padre, pero eso no quiere decir que nosotros debemos desesperarnos, sino debemos confiar mucho más en ti, porque tú eres nuestro Dios protector. Amén, Señor. Señor, eres Dios. No, eres Dios nuestro. Padre, que nos protege y nos cubre con su bendición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, gracias te doy por los hermanos
que han estado en contacto en este video Amén, y Señor. también, Gracias, Señor, papá. escuchando tu palabra, Guarda, aprendiendo de ti. protégelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. tenlos con En el bien, nombre Señor. de En el Jesús. nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.